tardes, señor Tim Robbins. Soy Quiero luego de AICRIT, la Asociación de Críticos e Investigadores de Argentina. En principio quisiera preguntarle acerca de su relación con la compañía que viene a presentar 1984. Si nos quiere comentar una breve historia de esta compañía, y considerando que usted tiene una trayectoria muy grande en el cine, ya sea como actor o director, ¿qué es lo que le significa trabajar en teatro con actores en donde no hay ningún tipo de intermediación, donde hay contacto entre personas par a par? The Actors Gang has been together for 30 years. La compañía tiene 30 años. I started it with a group of friends from the University of California in Los Angeles. La comencé con un grupo de amigos de la Universidad de California en Los Ángeles. Our first productions, and pretty much most of the productions throughout our history, have been based on the European tradition of theater and not the American realist tradition. Nuestras obras se basaron más en la tradición europea teatral que en la tradición realista americana. So we have done Shakespeare, Brecht, Bruckner, Molière. We're much more interested in making theater that is about larger issues on a larger scale in a more theatrical way. Hicimos obras de Molière, de Brecht, de Bruckner. Estamos más interesados en un teatro que trate de las grandes ideas. I have great admiration for the acting in American realism. I think it works better on film. Tengo mucha admiración por la actuación del realismo americano, los actores del realismo americano, pero me parece que funciona mucho mejor en el cine. I'm very excited to be part of the experience of theater because it's unlike anything else. It can inspire people in a truly unique way. It's a community you're building with a group of strangers for the 2 or 3 hours that you're with them. Me interesa mucho la química del teatro. Es un grupo de personas que se junta y tiene mucho que ver con lo que sucede. Es un grupo de gente que está en la misma sala. You can't download theater. No se puede bajar de internet. It's the only art form you cannot steal on the internet. Es la única forma de arte que no se puede robar de internet. And so it's very exciting now to be part of theater, because in a lot of ways, theater is becoming more and more vital to the arts and to society. Es entonces muy interesante estar trabajando en teatro ahora, porque se está convirtiendo en algo cada vez más vital para el arte y para la sociedad. As the possibilities of having mature and adult content in films shrink, they increase in the theater. Mientras que las posibilidades de tener contenido maduro, adulto en el cine disminuyen, en el teatro son cada vez mayores. And for me, it has always been a way to stay honest. Y para mí siempre ha sido una forma de mantenerme honesto. There's a lot of seduction, and there's a strong lure of superficiality in becoming a celebrity or becoming famous or becoming a movie star. Hay como una aura de superficialidad en esto de convertirse en una celebridad, en alguien famoso. I think I said more than that. I think the first part was that there's a seduction of it's possible when you become famous to lose yourself. Hay algo de seducción en esto de convertirse en famoso. Cuando uno se convierte en famoso, uno se pierde un poco. And I believe that what happens is that with fame, you can start to believe what this image of you is. Y con
con la fama uno empieza a creerse lo que es la imagen de uno. And nothing will make you more honest and bring you back to earth than being on a stage. Y nada te hace más honesto y te vuelve más los pies sobre la tierra que estar en un escenario. Where you have the opportunity to be with other human beings and share your story with them. Donde uno tiene la oportunidad de estar con otros seres humanos y compartir su historia. You have to be present, you have to be in that character, and you have to be humble in order to succeed in the theater. Uno tiene que estar en el personaje, tiene que estar presente y tiene que ser humilde para tener éxito con el personaje. And I believe what happens, unfortunately, is sometimes people for years do movies and forget and never really have any kind of direct contact with their audience. Lo que pasa muchas veces es que la gente que trabaja en cine durante muchos años no tiene contacto directo con su público. And oftentimes when you become a movie star, the closest contact you have with your audience is on a red carpet where you're, Y cuando uno es una estrella, muchas veces el contacto más directo que uno tiene con su público es cuando está parado en una alfombra roja y saludando. So I feel very blessed to be, like in Bogota, in the festival, I was thinking how blessed I was to be able to be there and with a group of actors that I love. En Bogotá tuve una experiencia increíble, me pareció genial estar ahí con un grupo de actores que me encantan. And there is so much more contact with the whole process of telling a story. There's so much more contact in a theater festival like that than there is in any film festival. Y también en el proceso de contar una historia y en un festival de teatro hay muchísimo más contacto con la gente que en un festival de cine, por ejemplo. And I'm very happy to be here in Argentina También estoy muy contento de estar aquí en Argentina to tell this story of 1984. para contarles la historia de 1984. Thank you for the invitation. I really appreciate it. Gracias por la invitación. Hola. ¿Sí me oyen? Beatriz Corriero, Reportonet. 1984 es una obra que fue clave en un momento de la historia y también centrado también cerca de la Segunda Guerra. Pero lo fundamental de 1984 es que Orwell denunció el comunismo y el avance del comunismo. ¿Usted cree que tanto en Latinoamérica como en el mundo, de alguna manera, otra vez, dado por el terrorismo, dado por el narcotráfico, dado por distintas condiciones, estamos otra vez teniendo que tener el ojo del gran hermano? ¿Qué tiene que ver el terrorismo y el narcotráfico con el Estado? En el sentido que, de alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos tienen mucho miedo, controlan todo, no puedes ir entrar a los aeropuertos porque se escanean. Okay, so when Orwell wrote 1984, it was 1948. Cuando Orwell escribió 1984 era 1948. In letters to other writers, he talked about how this was a book that was written about communism and fascism. En unas cartas que le escribió a otros autores les decía que este era un libro que se trataba sobre el comunismo y el fascismo. It was a story about any kind of totalitarian government, whether it was on the left or on the right. Trataba sobre un gobierno totalitario en cualquiera sea de las ramas políticas, en la izquierda o en la derecha. And certainly we've seen examples of both in the last 50, 60 years. We've seen examples of when a government oversteps on the left and when the government oversteps on the right. En los últimos 50 o 60 años ciertamente hemos visto ejemplos de los dos, cuando un gobierno se excede hacia la izquierda y cuando un gobierno se excede hacia la derecha.
because I do believe it is more relevant now than it was when he wrote it. Me parece, una de las razones por las que quería hacer la obra es porque me parece que es más relevante hoy que cuando él la escribió. And in fact, in the appendix of the book, after the end of the story, Orwell chose to put an appendix right after the end of the story. And Al final de la historia, al final del libro, hay un apéndice que Orwell agregó. And in the appendix, he says that he talks about the how it did not happen, or he uses a tense that implies that it did not happen. But he says that we essentially have until the year 2050. And that's the last word in the book. En el apéndice no dice ciertamente que no pasó, pero es un tiempo verbal que implica que no pasó. Y lo que sí dice es que tenemos hasta el año 2050 para que pase. Also in the appendix, he quotes Thomas Jefferson in the Declaration of Independence. Y también cita a Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia. So I do believe that he was talking about a society that is definitely, he was talking about a tendency in governments to want to control the people. He was also writing about the tenacity of love, the human heart, and the human spirit. Él está hablando ciertamente de la tendencia de los gobiernos a tratar de controlar a la gente, pero también sobre la tenacidad y la valentía del amor. And that regardless of what oppression may exist in a society, that one can always remain free if one has strength of heart and hope. Y más allá de las presiones que puedan existir en cualquier sociedad, uno puede mantenerse libre si tiene fuerza en el corazón y esperanza. But what you mentioned is very true. One of the things that Orwell talks about in the book is how a constant state of fear is the way a government can control its populace. Lo que usted dice tiene mucha razón. El estado permanente, miedo permanente, es una de las formas que tiene un gobierno de controlar a la gente. And Orwell talks about the nature of war post-nuclear bomb. And the nature of war post-nuclear bomb is one not, well, you better take that much first. Talks about the nature of war habla sobre la naturaleza de la guerra y habla especialmente sobre la naturaleza de la guerra después de la bomba atómica. That war is no longer about conquest or annihilation. La guerra ya no se trata de aniquilación o conquista. That war in the modern world is about depleting the resources of one's own society. La guerra en la época contemporánea se trata de eliminar los recursos de la propia sociedad. So that the ruling elite stays in power and the middle class stays small. Para que las élites que gobiernan sigan en el poder y las clases medias sigan siendo medias y and the way of achieving that is constant warfare. Y la forma de conseguir eso es la guerra constante. And the best way to have a constant warfare is to have an unseen enemy that is undefeatable. Y la mejor forma de tener una maquinaria de guerra funcionando siempre es tener enemigos invisibles e indestructibles. In fact, in the book, he talks about the Goldstein terrorists. En el libro habla de los terroristas Goldstein. He didn't foresee the drug war. No previó o no vio a futuro la guerra contra el narcotráfico. But he did foresee the idea that you could have a concept that you cannot defeat. Pero sí se imaginó la idea de tener un concepto que no se puede derrotar. And you cannot, when you think about it, you cannot, how can you possibly defeat terrorism? Y si lo piensan, ¿cómo se puede ganarle al terrorismo? It's not an actual enemy, it's a concept. No es un enemigo, es un concepto. It's not like a war in the past. A war in the past, you went to war against the Nazis or the Japanese, and you conquered, and the war was over, and we won. No es como una guerra en el pasado donde se iba a la guerra contra los nazis o los japoneses
meses y se conquistaba o se vencía y se ganó y la guerra terminó. According to Orwell, terrorism is forever. Según Orwell, el terrorismo es para siempre. So all the money that should be paid to bring arts to the people is going to fight this unknown enemy. Entonces todo el dinero que debería estar llevando el arte a la gente está siendo destinado a un enemigo invisible.